Hola, mi nombre es Irene Larral. Yo soy Diego Pinto y este video es del ramo Electrotecnia Básica del profesor Álvaro Varas y nosotros le vamos a hablar sobre Michael Faraday. Yo voy a partir hablándoles sobre la biografía de Michael Faraday. Michael nace en Londres en 1791 y a diferencia de otros científicos, él es de raíces muy humildes, de una familia muy pobre y bastante religiosa, de la religión San de Manía, que eran como los primeros cristianos que querían la verdad literal de la Biblia. Su madre, a temprana edad, lo decidió sacar del colegio dado que su profesora lo molestaba y castigaba por no saber pronunciar bien la R. A los 14 años, Faraday comenzó a trabajar en una librería en donde tenía que encuadernar los libros, los cuales aprovechaba de leer durante las noches. Estas fueron las únicas fuentes de aprendizaje de Michael. De aquí leyó el libro de Isaac Watts, de donde implementó sus 6 principios. Los 6 principios que decía en este libro eran llevar siempre consigo un pequeño bloc de notas con el fin de poder tomar notas en cualquier momento, tener siempre abundante correspondencia, tener colaboradores con el fin de poder intercambiar ideas, evitar las controversias, verificar siempre todo lo que se dice y no generalizar precipitadamente, hablar y escribir siempre de la forma más clara posible. Trabajando en la librería conoció a William Dance, el cual le pasó billetes o sea, no billetes literal, sino que billetes para ir a las conferencias de la Royal Institution, en las cuales el orador era Humphrey Davy. Faraday aprovechó esta instancia y tomaba notas de cada una de las conferencias de Humphrey, las cuales después las juntó y hizo su propio libro, el cual encuadernó. Davy, en uno de sus experimentos, tuvo un accidente el cual lo dejó temporalmente ciego, con lo cual se vio la necesidad de buscar a alguien que lo ayudara con sus quehaceres. Y en esta ocasión fue el mismo William Dance quien le recomendó a contratar a Faraday. Faraday aprovechó esta instancia para entregarle el libro que él mismo había encuadernado. Humphrey quedó impresionado por la inteligencia y el cuidado que tuvo Michael para hacer el libro, por lo cual decidió contratarlo ya como asistente de laboratorio como tal. Pero la esposa de Davy aprovechaba cada instancia que podía para molestarlo por sus inicios pobres y porque no tenía mucha clase, entonces lo trataba prácticamente como un sirviente. Pese a todos los percances que tuvo Faraday al ser el asistente de Davy, él cada vez fue escalando más, por decirlo, en su trabajo y cada vez fue más considerado. De hecho, conoció a varios científicos de su época, los cuales ya los reconocían como científicos como tal. Y él, después de 8 años de estar trabajando con Humphrey, al fin se consideró a sí mismo como un verdadero científico. Vamos a hablar de los primeros experimentos de Faraday. Usando una batería, un imán, un cable suelto y una fuente de mercurio, logró hacer que la corriente circulara, lo cual creó el primer motor de inducción electromagnética de la historia. Gracias a este experimento, Faraday logró ganarse un enemigo, Humphrey Davy. Humphrey lo acusó de plagio a Faraday e incluso logró que no fuera elegido como miembro de la Royal Society. Puede ser envidia, quizá porque fue superado por su asistente personal del laboratorio y quizás por eso logró ganarse esta enemistad con Faraday. Tal era el enojo de David que lo mandó a Faraday a estudiar la composición de un vidrio que estaba siendo producido por Fraunhofer. El estudio lo llevó unos 5 largos años sin éxito y lo alejó totalmente del mundo científico. Lo tuvo ocupado hasta que Humphrey muriera y ahí logró continuar con sus experimentos científicos. Al morir David, Faraday volvió al mundo de la ciencia y se preguntó si la electricidad podía producir magnetismo, el magnetismo podría producir electricidad. Usando un donut de fierro logró crear 2 circuitos eléctricos, uno conectado a una batería. Se esperaba que al conectar la batería se creara un campo magnético que bajara desde el donut de hierro hasta el segundo circuito. El medidor marcaba corriente, pero por una fracción muy pequeña de segundos. Incluso cuando uno desconectaba
el medidor de la corriente, el medidor de la batería, marcaba la corriente pero en sentido contrario. ¿Qué estaba pasando? Faraday acercó un imán conectado a un medidor. A medida que alejaba o acercaba el imán, se generaba la corriente. Pero no era el magnetismo que generaba la corriente, sino su variación. Había creado el primer dispositivo que podía generar electricidad a partir de movimiento. Había creado el primer generador eléctrico. A partir de este descubrimiento, Faraday empezaba ya a hacer su mayor contribución a la sociedad. Él se preguntó cómo sabe un circuito que al acercarse a un imán hay una reacción casi instantánea, o casi mágica por decirlo así. Según Faraday, debería haber algo que se propagara desde la fuente hacia el cuerpo. Esto lo podía ver al hacer el experimento con las virutas y el imán. Dejaba caer virutas y se formaban líneas. A estas líneas le llamó las líneas de fuerza, lo que más tarde abriría paso al concepto llamado campo magnético. Faraday quiso investigar la reacción del campo magnético sobre distintos materiales. Lo que debería ocurrir era que el campo magnético reaccionara de distinta forma dependiendo del material. El experimento era el siguiente: un imán cerca de un cuerpo dejaría pasar luz sobre él. El objetivo de este experimento era ver la variación de la luz debido al campo magnético de este mismo. Faraday probó con distintos materiales, con sólidos, con líquidos, con gases, y no tuvo ningún éxito. Pero ¿se acuerdan cuando Faraday trabajó en la óptica? Desesperadamente usó el cristal que se guardó trabajando en la óptica. Con esto, el imán había alterado la luz al pasar por el cristal debido al campo magnético. Con esto, Faraday logró encontrar una relación entre magnetismo, electricidad y la luz. Y además de esto, descubrió la llamada líneas de fuerza, a la que la llamó campo magnético. Faraday fue un gran experimentador, pero sus habilidades matemáticas no iban más allá de la trigonometría y el álgebra básica. Y fue por esto que Maxwell tomó el trabajo realizado por él y por otros científicos y realizó las denominadas leyes de Maxwell, un grupo de ecuaciones las cuales representan las teorías electromagnéticas de hoy en día. Como pudimos ver, Faraday realizó grandes descubrimientos en la parte física, pero él no se dedicó solamente a esto, también realizó grandes descubrimientos en la parte química. Por ejemplo, él fue el descubridor del benceno, de los números de oxidación, e introdujo los términos de cátodo, ánodo, ion, todos esos términos que tienen que ver con la parte de la electroquímica. Y ahora volviendo de nuevo un poco a su vida personal, él conoció a Sarah Barnard, la cual fue su única mujer, se casó con ella y tuvieron 2 hijos. También Faraday fue el que inició la serie de conferencias de Navidad, la cual su objetivo era acercar la ciencia a los jóvenes de todas las clases, y durante sus últimos años fue elegido miembro de la Academia de Ciencias de Suecia, pero en 1839 Faraday sufrió un colapso nervioso, el cual tuvo como consecuencias que le hizo tener como una especie de principio de Alzheimer, ya que cuando escribía cartas se daba cuenta de que estaba olvidando detalles. Pero pese a todo esto, Faraday nunca terminó hasta sus últimos años siempre tuvo su vida como abocada a la ciencia. Faraday murió en 1867 a la edad de 75 años en su casa en Hampton Court. En nuestra presentación mencionamos las mayores contribuciones de Faraday en el mundo de las ciencias, y como pueden ver, sin él no tendríamos ninguna de las tecnologías actuales, como los celulares o las triples y ese tipo de cosas. Faraday no tuvo un inicio fácil, como vieron al principio del video, pero gracias a su esfuerzo y su determinación logró convertirse en uno de los científicos más importantes de la ciencia. Y él no fue grande así solo como científico, sino que también como persona, así que es una persona digna de admirar, ya que
Pese a toda la fama que pudo haber tenido, él siempre mantuvo los principios y los valores que le inculcaron desde su infancia y siempre se mantuvo humilde. Esperamos que les haya gustado nuestro video. Y que hayan aprendido de la vida de Michael Faraday y sus contribuciones. Muchas gracias. Chao.